Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que están en sintonía de este su programa Reflexiones de la Iglesia de Cristo. Estamos iniciando ya un programa más para que usted pueda escucharnos, pueda aprender un poco más sobre la palabra de Dios. Y en este día nos acompaña nuestro hermano José Amílcar. Muy buenos días, amados hermanos, y a todas las personas que están ya en sintonía esta preciosa mañana, esperando que usted pueda aprender más de la palabra de Dios, y a nuestros amigos, esperando que usted conozca más de la Iglesia de Cristo. José León le saluda aquí en cabina, transmitiendo en vivo con nuestro hermano Ignacio Serpa desde San Miguel, El Salvador. Así es, estamos ya en sintonía para que usted pueda aprender y escuchar cada sábado y domingo los programas de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias te doy, mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias, mi eterno Dios, por ser mi mejor amigo. Y gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Gracias de corazón te doy. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza, ni mis enemigos triunfen sobre mí. Y seguimos aquí en cabina recordándoles que hemos llevado una serie de temas para que usted pueda aprender un poco más sobre la iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Y en este día estudiaremos el tema Evangelizar al mundo para Cristo. Queda nuestro hermano José con nosotros. Una de las características de la iglesia que Cristo vino a establecer, una de esas características que nos hace ser diferentes de las demás personas, es lo que nosotros hemos estado queriendo compartir con cada uno de ustedes. Para que usted conozca de lo que es la iglesia del Señor, para que usted conozca la iglesia de Cristo, para que usted conozca la iglesia que Cristo vino a establecer a este mundo. ¿Por qué? Porque esa iglesia que Cristo estableció tiene características, tiene rasgos diferentes de las iglesias denominacionales de hoy en día. Y queremos que usted entienda y comprenda la diferencia entre la iglesia de Cristo y las demás iglesias. Porque muchas personas dicen, todas las iglesias son iguales. No, no todas las iglesias son iguales. Muchas iglesias tienen doctrinas y mandamientos de hombres y obedecen y siguen a hombres terrenales. La iglesia que Cristo estableció tiene esos rasgos y esas características. Y si usted ha estudiado, amigo, cada uno de estos temas que hemos estado brindando durante todo este tiempo, usted podrá ya haberse dado cuenta de que hay muchas cosas diferentes. Y esta mañana queremos hablar acerca de este rasgo que caracteriza a la iglesia del Señor, el cual es evangelizar al mundo para Cristo. Y dice la palabra del Señor en Lucas 19:10: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo que nos escucha, Jesús vino a este mundo perdido. Vino a este mundo perdido, vino a este mundo de perdición, vino a este mundo lleno de pecado. Y vino a ser ejemplo para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido en sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Dígame usted, ¿quién daría la vida por usted? ¿Quién daría la vida por la humanidad? ¿Quién daría la vida por los pecados del mundo? Nadie. Jesús vino a esta tierra por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Esperamos que usted también pueda en casa revisar cada uno de estos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque una de las características de la iglesia de Cristo es que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Si nosotros decimos algo, nos asesoramos que la palabra de Dios así lo diga. Primera de Pedro 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba las causas al que juzga justamente. Fíjese bien lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y cómo Jesús lo hizo y por qué vivió así. El Señor, después de haber vivido una vida perfecta, Él se levantó de entre los muertos. El diablo pensó que Él lo había vencido. El diablo pensó y dijo, matándolo en una cruz, en un madero, aquí termina todo y yo gané. Pero no, Jesús venció la muerte. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús resucitó y hoy se encuentra a la diestra del Padre. Y por ese gran sacrificio que Él nos ha dado, ahora Jesús vino a convertirse en nuestro mediador. Y fue entonces cuando el propósito de su vida de buscar y salvar a los perdidos fue trasladado como mandamiento a cada uno de sus discípulos, a cada uno de nosotros. Por ese gran sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, hoy nos ha encomendado un gran mandamiento a cada uno de nosotros. Y ese es uno de los rasgos de la iglesia del Señor. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Para que usted vea lo que significa eso que estamos hablando. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesús vino a ser el mediador entre cada uno de nosotros. Entonces, hermano y hermana que nos escucha, tenemos un gran mandamiento sobre nosotros. Tenemos una gran misión para con la iglesia del Señor. Y esa gran misión la vemos plasmada en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Lo cual se nos fue encomendado a todos nosotros. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y predicad el Evangelio, dice la palabra del Señor. Y usted se puede preguntar, ¿este versículo solo aplica para los discípulos? ¿Será que este versículo solo aplica para esas personas en ese tiempo en el que estaban hace más de 2000 años la iglesia en el primer siglo? No, este mandamiento aplica para la iglesia del Señor y esa es la característica de la que la iglesia de Cristo debe de ser diferente a las demás iglesias. Debemos de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Debemos de ir y predicar ese Evangelio que Cristo Jesús nos ha mandado a predicar. También dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese bien que el primer texto que leímos dice id, nos hace referencia a ir y enseñar. Y el texto que recién leemos dice id y predicad el Evangelio. Ambos textos se unen en uno solo. Y es que la misión de la iglesia de Cristo es predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Si usted, en el lugar donde se encuentra, no está haciendo la labor, ni la misión, ni el mandamiento que Cristo nos ha encomendado, usted está dejando mucho que deber a lo que Dios quiere que usted haga. Ir y predicar el Evangelio es una misión y característica de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas.
El Evangelio son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. Sí, son buenas noticias para el mundo, para usted, amigo que nos escucha. El Evangelio es que nosotros hablemos de la vida de Cristo Jesús, que nosotros hablemos de la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nuestros pecados, que nosotros hablemos de esa resurrección de Cristo, que Cristo no murió, no está enterrado, Cristo resucitó, Cristo venció la muerte con poder. Tenemos que anunciar esas buenas nuevas, que Cristo Jesús está en los cielos y fue a ese lugar especial. ¿Por qué? Porque venció la muerte a través de esa resurrección. Esas son las buenas nuevas de salvación. Decirle a nuestros amigos que hay esperanza para el mundo hoy. Las personas tienen esperanza, tienen ese plus que les puede dar a su vida para vivir una vida diferente, para saber de que después de este mundo hay un lugar mejor, un lugar especial que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Decirles que Jesús sí murió en la cruz por nuestros pecados. No murió por los perfectos, no murió por los que se creen perfectos, no murió por los más ricos, por los más pobres, murió por todos, no solo por un grupo nada más. Cristo Jesús murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros sin hacer acepción de persona. Así que usted, amigo y amiga, usted también puede recibir las buenas nuevas de salvación y el Evangelio. No importa qué tan malo sea o qué tan malo lleve su vida, qué tan mal lleve su vida o qué tantos pecados ha cometido. Dios y Jesús pueden otorgarle el perdón a usted que nos está escuchando. Y es que por eso vino Cristo, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino por ti y vino por mí. Entonces, ahora nos es encomendado a nosotros enseñar y pregonar el Evangelio de salvación. Ahora, es importante recalcar que esto es un mandamiento de Dios y que Dios espera que lo obedezcamos. Porque ¿de qué sirve que esté plasmado en las Sagradas Escrituras si nosotros no lo ponemos por obra? Estamos siendo como los fariseos, hipócritas, que les decía el Señor sepulcros blanqueados, pero por dentro están totalmente terminados. ¿De qué nos sirve decir sí somos cristianos, pero no hablamos ni predicamos la palabra del Señor? ¿De qué sirve decir y estar con el rótulo y la bandera, verdad, de cristiano, iglesia de Cristo, pero no predicamos el Evangelio? Venimos a hacer nada prácticamente. Amigo que nos escucha, esa es la misión de la iglesia del Señor. Y esa es la misión de cada uno de los cristianos y los que han obedecido al Evangelio. Ahora, la salvación es la recompensa a nuestra obediencia. Sí, la salvación es la recompensa a nuestra obediencia, porque todo tiene un premio en esta vida. Veamos lo que dice Hebreos 5, versículo 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si no hacemos la voluntad de Él, de nuestro Padre, tenemos dos caminos. Y es que el Señor nos pone solamente dos caminos. Fíjese bien, la salvación es la recompensa a nuestra obediencia. Esa obediencia nos va a llevar a un camino. Y hay dos caminos. Está un camino que es el camino angosto y está el camino ancho. Ahora, ¿por cuál de los dos usted quiere pasar? ¿Usted quiere permanecer en obediencia a Dios o quiere permanecer en desobediencia? Y por tal razón, ese camino, uno es el castigo eterno y uno es la salvación eterna. Y vemos lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del maldad. Mire, fíjese bien que el Señor nos pone dos decisiones y dos caminos en nuestra vida. Y depende de cada uno de nosotros decidir por cuál vamos a cruzar.
si vamos a obedecer o si no vamos a obedecer. Ahora, las buenas nuevas de salvación son avisarle a nuestros amigos que Cristo Jesús murió en la cruz y que Él tiene el poder de poder perdonar cada uno de sus pecados. Pero para poder obtener esa gran gracia salvadora de Cristo Jesús, ese gran don que recibimos por ese sacrificio de Jesús, debemos de hacer algo a cambio. Y es que el Señor nos pide a que nosotros vengamos en obediencia a Él, que obedezcamos a su palabra y que obedezcamos al Evangelio de salvación. Ahora, si nosotros no queremos obedecer al Evangelio, nosotros estamos tomando la decisión equivocada y estamos entrando en desobediencia. Dice la palabra del Señor en el texto que leímos, que Él les dirá en ese día: apartados de mí, no los conozco. ¿Qué pasaría si a usted alguna vez lo han ignorado? ¿Se imagina usted lo que va a sentir en ese momento, en ese día final, cuando Cristo Jesús le diga: apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Qué pasará cuando usted esté en ese momento crucial, cuando la muerte llegue a su vida, que usted no lo espera, y usted no haya tomado la mejor decisión y no haya venido en obediencia? Qué difícil será, ¿verdad, amigo? Nuestra invitación para usted es para que usted tome la mejor decisión y esté preparado para cuando Cristo venga, o para cuando el día de su muerte, de la muerte, llegue a su vida, usted esté listo y preparado y vaya al lugar especial. Ahora, para venir en obediencia, fíjese bien, usted tiene que arrepentirse de todo corazón, arrepentirse de sus pecados. Cuando usted escucha el Evangelio, viene a usted a llenar su corazón de la palabra de Dios y usted cree. Usted puede arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo Jesús y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Cuando usted viene en obediencia al Señor, usted viene a obedecer al Evangelio. Y usted lo obedece por medio del bautismo, por medio de cada uno de los pasos a seguir para obedecer al Evangelio. Ahora, predicar y enseñar tienen un mismo propósito. Y es que no todos tenemos el don de predicar. Pero todos los cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar el Evangelio. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra ahí situado? Usted que nos está escuchando en este momento. Usted tiene la habilidad, usted tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio y de avisarle a las demás personas de las buenas nuevas de salvación. Ahora, algo importante de otra característica de la que estamos viendo, que el Señor nos mandó a hablarle a toda criatura. El Señor nos mandó a todas las naciones. Y decía el texto que leíamos al principio, que el Señor nos ha mandado a todas las naciones a predicar el Evangelio. Entonces, tenemos que ir a todo el mundo. Tenemos que ir donde el rico, tenemos que ir donde el pobre. Tenemos que ir donde están los marginados, los que no han escuchado el Evangelio. Tenemos que ir con las prostitutas, tenemos que ir con los que están en la cárcel, con los homosexuales. Tenemos que ir a los homicidas. Tenemos que ir a todas las personas y decirles y anunciarles que Cristo Jesús tiene el poder para cambiar sus vidas. Muchas personas cometen el error en pensar de que no, le voy a ir a hablar a fulano porque el nivel social que él tiene para que él venga a la iglesia. No podemos escoger a las personas. Tenemos que ir a todo el mundo porque Dios sabe a quienes tiene escogidos. El Señor nos manda a todo el mundo a que prediquemos sin esperar conseguir nada a cambio, porque la obra la hace el Señor. Y dice el Señor también que Él agrega a su iglesia a los que han de ser salvos. Entonces nuestra misión es ir sin ver a quienes iremos a predicarle el Evangelio, sino que predicar y anunciar a todas las naciones, a todo el mundo. Usted en su comunidad, usted amigo que nos escucha, usted predicador que nos escucha, ¿qué está haciendo usted por predicar el Evangelio? ¿Se está dedicando a evangelizar y hablar de la palabra de Dios? ¿O está más dedicado a sus asuntos familiares? ¿Está más dedicado a sus cosas personales? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos dando más importancia a las cosas de este mundo y a las cosas terrenales? ¿O estamos obedeciendo al mandamiento de nuestro Dios? Estamos obedeciendo a ese mandamiento esencial que nos caracteriza como iglesia de Cristo. ¿Acaso la iglesia de Cristo se caracteriza por estar dormida? ¿Por estar en profundo sueño?
No, la iglesia del Señor en el primer siglo dice en el libro de los Hechos, la historia de los apóstoles, que cada uno de los discípulos iban de lugar en lugar y de ciudad en ciudad estableciendo iglesias, y que establecían congregaciones y hacían hermanos y organizaban las iglesias. Habían evangelistas, las personas salían a predicar el evangelio. Encontramos en la historia de los Hechos muchas mujeres que predicaban y anunciaban el evangelio, personas que estaban dedicadas y sabían en lo que habían creído. Ahora le pregunto a ¿usted sabe en lo que ha creído, hermano de la iglesia de Cristo? ¿Usted sabe en dónde está y para dónde va? ¿Qué está haciendo usted por su salvación? ¿Qué está haciendo usted por predicar el evangelio? ¿Qué está haciendo para anunciar las buenas nuevas a todas las naciones, a la comunidad donde se encuentra, en su colonia? ¿Qué está haciendo para anunciar las buenas nuevas de salvación? Esas buenas nuevas que hoy le hemos estado anunciando a usted es la cual usted tiene que anunciar: que Cristo Jesús murió, que resucitó y hoy se encuentra a la diestra del Padre, que Él venció la muerte con poder, y a través de ese sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz, hoy nos puede otorgar la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Usted obtiene la salvación obedeciendo al Evangelio. Sí, fíjese bien que dice 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjese bien, amigo que nos escucha, que va a haber un juicio eterno en el que usted va a tener un veredicto, y usted va a ir o a salvación eterna o a castigo eterno. Y ese sacrificio y ese juicio eterno usted lo va a poder pasar si obedece al evangelio de salvación, como dice su palabra. Fíjese bien que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A través del evangelio, que el evangelio tiene poder de salvación, usted puede alcanzar esas promesas que los que hemos obedecido al evangelio tenemos hoy en día. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, promete a cada uno de los que han obedecido al evangelio la salvación de sus pecados y tener la salvación de su alma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra forma para que usted pueda obtener la salvación. Muchas iglesias evangélicas llegan al descaro de poder ofrecer dinero para obtener su salvación. Le vendo este certificado de salvación por $3,000 y usted tiene un periodo de salvación a través de ese certificado. No se deje engañar, amigo y amiga que nos escucha. No se deje engañar, no crea que la salvación va a llegar de esa forma. No crea que la salvación va a llegar nada más obedeciendo el evangelio a medias o viviendo una vida a medias. No, la salvación llega a través de la obediencia completa al evangelio. Fíjese lo que dice Gálatas 1, 8 al 9. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciares otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito: si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. No podemos agregarle, no podemos quitarle, no podemos presentar la salvación al mundo de una forma diferente a la que Cristo nos ha mandado a dar. No podemos añadirle al evangelio, no podemos decirle a usted nada más: acepte a Cristo, a Jesucristo como su único salvador y ya será salvo, por medio de una oración, por medio de certificado, por medio de darle buenas dádivas al pastor o de dar buenos diezmos. No, la salvación no es por obras, la salvación no es por darle algo a alguien.
La salvación no es a medias. La salvación viene por la completa obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. La palabra del Señor es clara y dice que no hay otro evangelio. Y si alguno viene pervirtiendo el evangelio y hablando una cosa diferente, sea anatema o sea maldito. No se deje engañar, amigo, por esas personas con deseos carnales, queriendo aprovecharse de usted. La salvación viene por la completa obediencia al evangelio. Y fíjese que si nosotros no tuviéramos esa gran oportunidad de salvación, no fuéramos nada, porque el hombre sin Cristo no es nada. Y dice Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 3 dice: en quien tenemos seguridad y ascenso con confianza por medio de la fe en Él. Sin Cristo Jesús no somos nada. Sin ese sacrificio en la cruz no somos nada. En esta vida, amigo que nos escucha, no somos nada. Dice la palabra del Señor que las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Somos polvo nada más, no somos nada. Sin Dios no somos nada. Entonces, ¿qué espera usted para estar en obediencia a Dios? ¿Qué espera para usted para estar bien delante de la presencia de Dios? ¿Qué esperamos, amigos, para poder obtener la salvación de nuestra alma? Usted la obtiene obedeciendo al Evangelio de salvación. Y fíjese que hay una esperanza. Cuando usted obedece al Evangelio hay una esperanza para cada uno de nosotros. Y esa esperanza la tenemos con Cristo Jesús. Y dice 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjese bien, estimado amigo que nos escucha, solo en Cristo Jesús hay esperanza, y solo obedeciendo al Evangelio de salvación usted puede obtener la salvación de su alma. ¿Cómo lo obtiene usted? ¿Cómo obedece usted al Evangelio? Como lo dice la palabra del Señor. Dice Romanos 16 que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y dice la palabra del Señor en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese día de Pentecostés, donde la iglesia del Señor fue establecida, donde la iglesia de Cristo fue establecida, se dieron los parámetros por los cuales usted podía obedecer al Evangelio. Y eso es lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. En el Evangelio, en el bautismo, nosotros simulamos la muerte de Cristo Jesús y venimos a obedecer el Evangelio. Usted tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar a Cristo Jesús, que Cristo Jesús tiene el poder de perdonar sus pecados, y tiene que ser bautizado en las aguas del bautismo. Cuando usted es bautizado en las aguas del bautismo, usted viene a renacer como una nueva persona. Usted muere a sus pecados y renace como una nueva criatura. Y ahí se simula la muerte y la sepultura de Cristo Jesús en la cruz. Y ese es el Evangelio de salvación. Usted puede obtener la salvación mediante la obediencia a este Evangelio. Y usted, luego de ser bautizado, usted debe de perseverar y vivir firme y vivir bien delante de la presencia de Dios. Y esa esperanza que solo Cristo da, la puede tener en su corazón, de vivir confiado y asegurado que tiene un lugar mejor donde vivirá. Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice el Señor que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Y tiene una morada preparada para cada uno de nosotros. Pero para los que hayan obedecido al Evangelio de salvación. Porque habrá un juicio eterno donde usted no va a tomar decisión. Porque la decisión la puede tomar hoy que está en vida. Hoy es el día aceptable de salvación, dice la palabra del Señor. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy puedes empezar a cambiar tu vida. No te voy a decir pon la mano en la radio y vamos a hacer una oración por ti y serás salvo, porque eso es mentira. Eso no es el Evangelio, ese es un Evangelio diferente. El Evangelio predicado por la iglesia de Cristo y el Evangelio plasmado en las Escrituras es que usted tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el perdón de sus pecados. Nuestra invitación es para que usted visite la iglesia de Cristo y visite la iglesia de Cristo aquí en San Miguel. Estamos sobre la 14 calle Poniente número 505 bis. Usted puede venir
aquí en el barrio San Francisco, una cuadra abajo del Triángulo. Ahí se reúne la iglesia de Cristo y usted puede obedecer al verdadero evangelio de salvación. No le invitamos porque nos interesa su dinero, no le invitamos porque nos interesa algo que usted tiene. La misión de Cristo Jesús en Lucas 19:10 dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y nuestra misión ahora como cristianos y como iglesia de Cristo es buscar y salvar lo que se ha perdido. Buscar a usted que anda perdido y en perdición y anda en pecado. Buscarle a usted que necesita de Cristo en su vida. La invitación es para que usted pueda visitarnos y pueda escuchar y aprender más de la palabra del Señor y pueda también obedecer al evangelio de salvación. Si usted se encuentra en algún lugar donde escuche la emisión de este programa de radio, le invitamos a usted para que visite la iglesia de Cristo más cercana a su comunidad y entérese de la doctrina de la iglesia de Cristo. Conozca más de la iglesia de Cristo y verá la diferencia entre la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo estableció, y las demás iglesias denominacionales que andan en este mundo. Así que le invitamos, estimado amigo que nos ha escuchado, y a usted, hermano, le invitamos a que haga valer esa característica de la iglesia de Cristo. Predique el evangelio y anúnciele las buenas nuevas de salvación a todas las personas donde quiera que se encuentren. Que el Señor les bendiga. Después de cada tropiezo, sin saber si he de llegar a la meta. No puedo negarte, Padre, que a veces siento que es mejor quedarse en el suelo y estar allí sin levantarme, derrotado hasta el último aliento. Mas con tus manos me sostienes y me pregunto qué he hecho yo para merecerlo. Por eso te amo y te espero, mi Dios, mientras la curiosidad me abriga cuando pienso en aquel momento en que... Seguimos siguiendo aquí, escuchando, aprendiendo un poco sobre la palabra de Dios, y es que no hay excusa para que usted pueda evangelizar a las demás personas. Estamos en Facebook, usted nos puede compartir, estamos en por medio de radio, estamos en cualquier lugar que usted nos pueda buscar, ahí estaremos. Ahí puede darle palabras a los amigos. Si usted no tiene el don de predicar, por medio de un like, por medio de compartir, por medio de redes sociales, ahí podrá predicar usted también. Así que no hay excusa, predique, hable sobre la palabra de Dios. Y esa es la misión, Igmar, la misión de todos los cristianos. Decía en la clase que estábamos dando que no todos tienen el don de predicar. No a todos se les hace fácil hablar y expresar a las demás personas el evangelio. Pero todos podemos enseñar, podemos brindarle el camino. Cuando usted invita a una persona a la iglesia, usted está haciendo la obra del Señor. Usted está dedicándole a esa persona. ¿Por qué? Porque usted lo está trayendo para que escuche la palabra de Dios. Cuando usted hace una acción en su vida y las demás personas miran que usted es diferente a las personas del mundo, usted está predicando el evangelio con su ejemplo. Está predicando el evangelio con su vida, en su comunidad, en su colonia donde vive. ¿Demuestra usted que es verdaderamente cristiano? ¿Demuestra usted que ha obedecido al evangelio? Usted debe de demostrar luz y alumbrar en esa comunidad donde usted vive, donde usted se encuentra. Muchas personas dicen, no, que yo no puedo expresarme, no puedo hablar. Sí puede hacerlo. Si usted puede hablar, usted puede invitar y hablarle a las personas. Usted puede dar un like en este video, usted puede darle un compartir y usted está anunciándole el evangelio a las demás personas, a sus amigos. La cuestión está en querer hacerlo. Tenemos cómo y dónde y cómo realizarlo. La cuestión está en cada uno de nosotros, Ingmar, tomar esa decisión de verdaderamente hablar el evangelio a las demás personas. Así es que no hay excusa para que usted pueda hablarles, pueda predicarles a los demás amigos que tiene usted, compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a los jóvenes que nos están escuchando. Usted puede brindarles todo esto que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Les invitamos para que nos pueda llamar, dar su opinión acerca de este tema, acerca de los temas que hemos estado llevando cada sábado. Pregunte si usted tiene duda, llámenos al 2669-5150, llámenos. 2669-5150, 2669-5150. Enviamos un saludito a cada uno de nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales, a través de Facebook,
y también a través de nuestro canal de YouTube, esperando que estén siempre ahí con nosotros en sintonía de este programa Reflexiones, y a donde quiera que llegue esta señal, pues un saludo para cada uno de ustedes, Igmar, porque he visto que muchas personas de muchos países, de miembros de la Iglesia de Cristo, están pendientes del programa y mandan saludos siempre. Así que gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Cada uno de sus comentarios nos da ánimo y nos ayuda a seguir adelante. Cadenas de odio. Cantaremos al amor que en abundancia nos das y gritaremos al cielo donde moras en gloria. Que moldes nuestras vidas como barro, Señor, hasta la eternidad. Y romperemos cadenas, cadenas de odio. Bueno, hemos llegado al final de este programa radial. Gracias porque siempre está en sintonía de la Iglesia de Cristo, de este programa Reflexiones, que donde usted puede aprender y escuchar sobre la palabra de Dios. Gracias a nuestro hermano José León porque nos acompañó y nos dio un poco sobre la palabra de Dios. Gracias a ustedes por haber tomado de su tiempo para poder escucharnos y poner oído a la palabra de Dios, poner oído a las buenas nuevas de salvación, esperando que un día usted pueda obedecer. Sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía y esperamos que Dios tenga misericordia de su vida. Gracias porque siempre nos acompañas y que el Señor les bendiga. Al cielo donde